Chau, chau, chau. Buenas noches, señores, ¿cómo estamos aquí? Ya empezamos hoy nuevamente la clase del día de hoy. Valoración. Es una clase bien interesante porque hay bastantes temas. Siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cómo eliminamos? ¿Qué elimino? ¿Se puede? ¿No se puede? Entonces, la terminología extranjera de otros países hablan del valor primario y secundario. Y Perú tiene lo estandarizado con valor permanente o temporal. Parecidos, sí, parecidos. Iguales, no tanto, pero por ahí van, por ahí. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de los valores primario y secundario, del valor temporal y permanente, del famoso comité valor de documentos, y al finalizar vamos a hacer hay un videíto que es muy interesante sobre un libro de valoración, donde hay un señor que nos va a hablar en 5 minutitos, nos va a hacer el resumen del libro. Entonces, muy chévere para muchas personas que quieran saber de valoración en versión España, que él ha hecho el desarrollo de este libro. Entonces, ya estaríamos ahí terminando. Sin embargo, señores, yo les voy a dejar al final de la clase una tareita para que más o menos ustedes ya tengan ya claro lo que es la valoración en sí como segunda clase ya de valoración. Porque ya la primera clase era la tarea, el trabajo del anteproyecto. En el segundo tarea ya se los mandé, era sobre descripción, sobre modelos de inventario que tenían que hacer. Y ahora vamos al qué valoramos. ¿Cómo valoramos? ¿Está bien o está mal? Y entonces estaríamos ya en la próxima clase ya empezando selección de documentos, que es ya la parte activa. Esta es la parte más que nada analítica, de análisis, de investigación. La anterior clase vieron que teníamos que tener conocimiento de leyes. No es que seamos abogados, pero tenemos que manejar bastante esta información. Recuerden que últimamente cada vez los puestos de jefe de archivo lo ocupan los abogados, pero no porque las autoridades se asustan de tantas leyes. No, tampoco no son de la gran, no es que sean, no te tienes que saber toda la legislación peruana, sino simplemente saber las normas y cuáles son las que más se utilizan. En este caso, justo en este diplomado estamos utilizando casi todas. Todas las de organización ya las hemos visto, toda la descripción también, todas las de transferencia igual. Ahora, en la clase anterior les he hecho un mix de todas las que tienen que ver con valoración. Entonces, señores, empezamos. Me hacen cualquier pregunta, porque ya esta sería la última clase de valoración, porque la próxima ya es selección. Entonces, tenemos que el valor del documento es primario y secundario, ¿no? Primario desde que nace el documento, desde que se está gestando, desde que está en trámite el documento. Tiene que servir un objetivo principal, que va a ser de garantía o probar algo. Por algo se hace el documento. Mientras está en crecimiento, está vigente y está en su máximo valor, ¿no? Pero es un valor primario porque tiene que ejecutar cierta actividad. Hago una solicitud de vacaciones. Hasta que yo salga de las vacaciones, esa solicitud está pendiente. Solicito una licencia. Hasta que me den mi licencia, esa solicitud va a ser mi gran arma para guiarme, ¿no? Entonces, el valor secundario, ¿qué significaría? El valor secundario es ya cuando ya termina el trámite, ya no es cuando está en trámite, pero es que este valor empieza ya cuando acaban los valores primarios, cuando ya dejó de ser vital para el trámite el documento. Cuando pasan los años, empiezan a aparecer la valoración por los derechos que estos documentos tengan. Las famosas planillas de la ONP, ¿no? La persona ya dejó de trabajar hace 30 o 40 años, pero los hijos, los nietos, la esposa, siguen viendo el tema de las planillas. Los juicios, ¿no? El juicio ya se decidió quién va a ser la persona beneficiada, pero otra persona apela y entonces viene nuevamente ese valor que aparece luego de que ya termina de ser gestado, de ser tramitado o de ser ejecutado un documento, ¿no? Porque un documento yo lo hago para que me hagan, se haga un trámite, se concluya un trámite, ¿no? Entonces, también tenemos entonces, ¿qué es el valor primario, no? Muchos estarán pensando en resumen, por favor. Valor primario, ay, disculpen, se me va la imagen. Acá estoy. Ya. Valor primario, finalidad inmediata, sí, tal como le decía, su finalidad es inmediata del documento para su producción.
Es el testimonio de la gestión administrativa porque se está gestando, es testimonial, me está probando que está en proceso, está en trámite mi gestión, mi trámite burocrático, ¿no? Y tiene el valor administrativo de por sí. Administrativamente está vigente, está activo ese documento. Entonces, el valor primario tiene tanto que ver con el valor jurídico, que va a ser cuando estamos solicitando que nos entreguen una escritura pública, una escritura de propiedad de mi carro, de mi casa, cuando estoy solicitando mi título, cuando estoy solicitando mi colegiatura. Esos son los valores jurídicos, ¿no? De que tienen que ver con los derechos y obligaciones. ¿Cuánto tiempo? 5 años, 10 años, 20 años, eso vamos a ver. El valor legal. Valor legal va a ser valor probatorio, prueba ante los tribunales. Que vamos a ver cuánto tiempo el juez lo amerita. No siempre uno dice que los temas legales no vencen, sí caducan. Los temas legales vencen, prescriben, la palabra es correcta, ¿no? Por lo tanto, es 10 años. Valor jurídico, mientras puede ser un título, mi grado de doctorado, mi grado de maestría, es permanente, ¿no? O sea, el documento en sí de mis títulos de licenciatura, de magíster, de máster, de doctorado, es permanente. Pero el documento en sí, el certificado, es permanente. Y la solicitud con la que yo pido que me entreguen mi certificado de estudios, solamente hasta que me lo entregan. Ok, hasta que me lo entregan. ¿Y qué pasa si esto se va a problemas mayores? No me lo entregan el documento, no me entregan mi certificado, entonces yo hago un reiterativo, ¿no? Y hasta que me lo entreguen, entonces mientras no me lo entregan, no termina el trámite, tiene ese valor jurídico. Hasta que empiezan, una vez que ya me lo entregan, mientras que no me lo entregan, tiene el valor administrativo, porque es el que está en línea, mientras se está ejecutando la acción. El valor jurídico es cuando ya te lo dan, y el valor legal siempre va a tener hasta netamente los tribunales. Y el fiscal y contable, netamente documentación contable, ¿no? Toda documentación que tenga que ver con entrada y salida de dinero. Todo. Balances, comprobantes de pago, boletas, facturas, cuadros auxiliares, libros mayores, libro diario, libro caja, balance general, planillas y PECOSA. También será un documento fiscal y contable, el voucher o el papelito chiquitito que me dan cuando yo me voy a un parqueo municipal. No viene el de serenazgo o el guardián del municipio y me dice, por cobrar, me dan un ticket chiquitito, me dicen, el cobro es 5 soles la hora, 5 soles el día. Y eso también es un documento archivístico porque tiene, si se dan cuenta, tiene un sellito y tiene una firma, ¿no? Sello y firma, y te dan. Y ahí dice Municipalidad Provincial de Sullana, Municipalidad Provincial del Callao. Cuesta ese documento, es un documento fiscal, es un documento contable. Y eso entra a auditoría. Así que muchos dirán, pero yo soy el usuario, yo no tengo nada que ver, ¿cierto? Tú no, pero la municipalidad sí. Entonces las municipalidades deberían tener esos tacos de esos tickets por montones. Por cosas del destino yo no sé por qué no lo tienen, y cuando lo eliminan de vez en cuando. Y son pocas las municipalidades que son honestas, las demás, eso vendría a ser su caja chica, disculpen la palabra, pero vendría a ser su caja chica de muchas instituciones. Ven cómo a veces no rendimos cuentas, ven cómo no hay transparencia, ven cómo muchas personas no saben de estos pequeños detalles, ¿no? Porque es bastante dinero que se recauda por el parqueo municipal. Informativo, proporciona datos a la institución, ¿no? Netamente son los valores que se van a tener en cuenta para lo que es netamente informar. Solicito información, solicito transparencia, solicito documentación a través de eso es documentación netamente informativa, ¿no? Entonces, esos son los valores primarios. Acá tengo otra imagen, el valor primario. Entonces, volvemos a reiterar. Valores del documento, si yo les pregunto, valor administrativo, valor contable, valor fiscal, valor jurídico, valor legal. Y su valor primario va a depender en sí desde su nacimiento y tiene como principal objetivo servir de garantía o prueba de algo. Eso es netamente. Mientras está vigente,
Vimos en la semana pasada, en la clase anterior, que el valor del documento primario es cuando está en el archivo de gestión, por lo general. ¿Puede llegar hasta el archivo central? Puede llegar, sí, sí puede llegar. Pero el valor secundario no está en el archivo de gestión, disculpen, y tampoco está en el archivo, y tampoco no es un valor administrativo y contable. Ya caducó, ya empieza netamente para la investigación, para todos. Entonces los archivos históricos sí pueden acceder a información todos los usuarios. Cuando tiene valor primario, cuando está en los archivos de gestión, tan solamente debe ser el interesado, nadie más. Y ahí viene la contraposición con la ley de transparencia. Porque la ley de transparencia todo el mundo lo pide y no se debería entregar a todos, ¿ven? ¿Ven? Esa es la diferencia. Y es más, porque hay una mala interpretación. Y lastimosamente hasta nuestros compañeros de PCM a veces tampoco lo tienen claro, porque tampoco no se puede entregar todo. Y aquí vamos con el valor secundario, señores. Entonces, el valor secundario tenemos como fuente primaria de información y testimonio para la investigación y reconstrucción histórica. Esos son los valores. Ahora, me dirán, ya, hasta ahí esos son los valores. ¿Y cómo se aplican el valor secundario? ¿Cómo entramos a saber? Cuando estamos obligando, tenemos derechos y obligaciones garantizados por escritos que prescriben. Y empiezan el valor histórico y cultural, ¿no? Esto ya es para todos. Yo quiero saber sobre mis abuelos, yo quiero saber sobre mis tatarabuelos. Sí, eso se aplica en el archivo central y histórico, sí o sí, porque es más para la comunidad, más para la investigación. Pero pasemos a nuestra realidad. Esta es la realidad a nivel internacional. Pasamos a nuestra realidad. Estoy en la realidad peruana, legislación peruana. A ver, me hacen una pregunta. Hola, buenas noches. Aquí estoy yo también. Buenas noches, señores. A ver, en la legislación peruana, aquí en Perú, ya, en el extranjero les van a hablar de valor primario y secundario. Acá en Perú ya, la realidad de las realidades, la verdadera historia, ¿qué son los valores temporal y permanente? Para nosotros acá, para decir cuánto tiempo es un documento que se puede eliminar, es temporal. Si un documento no se puede eliminar, nosotros le decimos valor permanente. Entonces, los documentos, ¿cuáles son los documentos de valor temporal? Van a ser aquella documentación, y aquí viene otro detalle, bien interesante, que no necesariamente el valor temporal se aplica también en el archivo central y en el archivo de gestión. ¿Y el valor permanente se aplica en el archivo central? No, también se aplica en el archivo de gestión. Aquí viene un pequeño necesidad de garantizar la información desde que nace. Esa es la diferencia de Perú. Perú pide que el valor permanente esté ya en el archivo de gestión, mientras que vimos que en otros países el valor secundario nace en el archivo histórico y en el archivo central. Ahí recién nace, ahí recién viene todo. No, acá es importante desde que nace, desde que está en la oficina. ¿Por qué? Vamos a ir viendo por qué. Por su contenido, los documentos de valor temporal son aquellos que dejan de ser imprescindibles y sin trascendencia. O sea, acá en Perú decimos, se aplica el oficio, me lo entregas, listo, ¿no? Ya carece de valor, ya ejecutó su actividad. Entonces, carecen de valor al cumplir su fin administrativo, fiscal, contable, administrativo y otros que se los originan. Una vez que se hace la actividad, una vez que me entregan mi documento, una vez que sirve el documento, una vez que se paga el recibido, inmediatamente ya es de valor temporal. Una vez que se cancelan todas las actividades, una vez que ya es valor temporal. Entonces, aquellos que por su contenido dejan de ser imprescindibles y sin trascendencia una vez cumplido con su fin administrativo, contable, ilegal y otros que se le tenga que ver, ¿no? Entonces, eso es el documento netamente, documento temporal, valor temporal. ¿Y qué van a ser los documentos de valor permanente? Los documentos de valor permanente serán aquella documentación que está ligada con los derechos de las personas. Está ligado con los asuntos contables, fiscales, legales, financieros y otros indispensables para la entidad de origen y otras entidades. Los referentes a la protección de los ciudadanos, los que reflejan evolución
de la entidad en términos de atribuciones y funciones establecidas por ley. Vendrían a ser, ¿cuáles? Ejemplo, ¿no? Las leyes, las normas de una propia entidad, la estructura orgánica, los planes operativos, los procedimientos administrativos, y toda documentación que aporte una contribución sustancial al estudio y a la investigación en cualquier campo de conocimiento. O sea, valor permanente entran todos, porque todos nacen acá, es algo que siempre se ha dicho acá en Perú. Acá todos son importantes hasta que se demuestre lo contrario. Acá todos son patrimonio documental hasta que se demuestre lo contrario, porque acá todos nacen siendo permanentes. Con el tiempo, ese permanente va a dejar de ser permanente y se puede convertir en temporal, sí. Que un temporal pase a permanente, en otros países se tiene esa idea. Acá no. Acá, dado el grado de corrupción que tenemos, ha servido para que sea al revés. Acá todos nacen impermanentes y con el tiempo o te mantienes como permanente o pasas a ser temporal. Acá es así, porque dados el caso que no es como en otros países que con los años vas a crear, con los años vamos a ver si eres importante o no. No, acá no. Porque eso de los años, entonces acá lo alargaban y el documento nunca llegaba a ser permanente. Entonces, acá nacen todos siendo impermanentes hasta que cumplen con su fin. Una vez que cumplen con su fin administrativo, financiero, legal, fiscal y otros indispensables para la entidad, una vez que cumplan con ese fin, vamos a analizar si sigue permanente o ya deja de ser o pasa a ser temporal, ¿no? Entonces, la documentación permanente, reiteramos, relativos a todo lo que tenga que ver con asuntos administrativos, fiscales, contables, legales, financieros, indispensables para la entidad de origen o para otras entidades. Los referentes a la protección de los derechos del ciudadano. Los que reflejan la evolución de la entidad en términos y sus atribuciones de las y funciones establecidas por ley y la estructura orgánica y planes operativos y los procedimientos administrativos. Los que aportan una contribución sustancial al estudio y a la investigación en cualquier campo del conocimiento. Una simbiosis, un paréntesis de qué es cada uno de ellos, lo estamos viendo en este momento, ¿no? Estamos viendo que fase temporal es netamente el valor temporal vendría a ser considerado como una fase administrativa. El valor permanente tiene que ver con asuntos fiscales, financieros imprescindibles. ¿El valor temporal existe en su trámite? Sí, también. ¿Tiene contenido sin mayor trascendencia? Sí. Ya al pasar los años nos vamos dando cuenta que su documentación, que la información que tenía no era tan importante que digamos, ¿no? El memorándum de cambio de cortinas de la oficina. Hasta que no me cambien las cortinas va a ser un documento importante. Memorándum del día que van a comprar uniformes para todas las personas de la institución. Hasta que no me entreguen los uniformes, ese documento va a ser importante. Una vez que me entregan los uniformes, después de 2 años, ¿es importante el memorándum de entrega de uniformes? No, ya no. Venció su vigencia administrativa, contable y tributaria. Obvio. Pero ese documento, por ejemplo, sigo con el ejemplo de los uniformes. ¿Tiene que pasar a ser auditado? Sí, va a ser auditado. Pero ya no es importante porque ya me entregaron el uniforme. Es más, ya dejó de ser digamos, vigente y necesario para la actividad porque hasta ya se rompió el uniforme después de 3, 4 años, 5 años. Pero para efectos de auditoría sigue siendo importante por 10 años. Porque nos dicen que para que los documentos sean importantes tienen que tener 10 años de vigencia y de permanencia. Después de esos 10 años, entonces podemos decir que ya es un documento temporal, claro, ya caducó. Caducó al hacerse efectiva la entrega del bien o del servicio o del derecho que se estaba solicitando. Una vez que ya deje de ser un tiempo más. Recuerden que la semana pasada hablábamos de los plazos precaucionales, ¿se acuerdan? Entonces, en este caso, podríamos decir que el documento se elabora 1 año, tiene vigencia de 1 año, hasta que me entreguen los uniformes, pero yo no me puedo deshacer de ese documento porque va a entrar a auditoría. Entonces, el plazo precaucional serían 10 años, ¿ven? Ahí es lo que yo les decía. El plazo precaucional, una vez terminada su vigencia.
su vigencia porque ya terminó el trámite. Pero en el caso de la documentación, balances generales, libros mayores, planillas, comprobantes de pago, a pesar que ya se concluyó de ser su entrega, su balance en diciembre de 2018, todavía a efectos de control va a seguir siendo revisado. Y ese tiempo es lo que se tiene que tener en cuenta para efectos netamente legales y de acuerdo a la ley que vamos a ver en la última clase. ¿Cuáles son las leyes que contemplan o que verifican su proceder o verifican netamente su conservación, ¿no? No necesariamente todo lo que se produce va a ser temporal. También vamos a encontrar documentación permanente. Y esa va a ser netamente asuntos fiscales, financieros, imprescindibles. O sea, me has dicho hace un momento que también hay contables en temporal. Y ahora me estás diciendo que hay contables permanentes. Sí, señores. Sí, hay contables temporales y hay contables permanentes. ¿Cuáles serían los contables temporales? Aquellos que después de los 10 años que nos pide Contraloría de Conservación, su tiempo de conservación para efectos de control, una vez que ya se audita, ¿amerita conservarlo? ¿Amerita conservar el expediente de uniformes después de 10 años? ¿Amerita conservar el expediente de pintado de carpetas? ¿Amerita conservar el expediente de cortinas, de cambio de puerta? No, después de 10 años ya la puerta de repente ya se rompió y ya compraron otra. ¿En qué casos el contable va a ser permanente? En el caso de balances generales, planillas, convenios, proyectos, libro mayor, libro caja, libro diario. Entonces, ahí esos son permanentes. Y todavía hay veces hay discusión con el famoso libro diario. Muchos dicen, Shirley, pero si el libro diario se basea en el libro caja, el libro mensual, y aparte, o en el libro mayor, y estos a su vez todos en el balance general. Entonces, ¿para qué el libro diario? Ya con los años el libro diario está pasando a ser ya casi temporal. Se está convirtiendo con los años porque vendría a ser algo, el cierre que antes se hacía, ¿no? Cierre diario. Y muchas instituciones se hacía cierre diario con el libro diario. Pero hoy en día ya como se está utilizando más cada día el internet, el intranet, el Excel, el libro diario ya casi pasa a ser un listado o un balance diario, ¿no? Protección documentación de valor permanente van a ser también aquella documentación que tenga que ver con la protección de los derechos a los ciudadanos. Todo lo que documentación. ¿En qué casos hay documentación que tenga que ver con los derechos, pero en qué casos va a ser permanente y en qué casos va a ser temporal? En el caso de que yo pido mi solicitud de colegiatura. Mi solicitud de colegiatura es temporal hasta que me entregue mi colegiatura. Pero la colegiatura en sí que me entregan, ese es permanente o temporal, ese es permanente, ¿ven? Al final es el mismo trámite, pero son diferentes acciones, son diferentes documentos. Uno va a hacer la solicitud y otro va a ser el producto final. Entonces, otro que tenga que ver con la protección de los derechos de los ciudadanos se va a hacer, solicito que me entreguen mi título de propiedad. ¿Ok? La solicitud va a estar en su etapa de vigencia administrativa. Una vez que te entregan tu título de propiedad, ¿cuál queda? Queda el título de propiedad. ¿Ven? Solicito reintegro de pago. Va a ser tu solicitud, ya sea oficio, carta, memo, lo que sea, entra por trámite documentario, reembolso de dinero que pides en tu institución por X motivo, porque siempre habrá algún motivo X por qué pedir reembolso. Entonces, hasta que te reembolsen, se va a hacer todo un expediente de informes, oficios, etcétera, etcétera. Después será una resolución y al final te harán efectivo tu pago. Y uno se va contento cuando no le hacen efectivo el pago. Entonces ya la solicitud con su expediente ya deja de ser temporal, ¿sí? Y deja de ser la parte administrativa. Pero recuerden, ¿qué les he dicho ahorita? Apareció una resolución en el camino, ¿no? Entonces, cuando en un expediente aparece una resolución, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque la resolución significa que está dando una orden, está facultando a una persona o a una entidad a realizar una acción de mucha importancia.
Entonces, cuando veamos un expediente que concluye con una resolución, un momentito, ya deja de ser temporal, ya se convierte en un expediente y ese expediente hasta termina con resolución. Entonces, eso va a ser un expediente permanente. No todos los expedientes terminan con resolución, ¿eh? Pero los que terminen con resolución ya de por sí ya se convierten en permanentes. Y ahí eso hay que tener en cuenta, por eso también hay que ver los flujogramas y la gestión documental. ¿Hasta qué punto es conveniente que todas las actividades que hay en la institución terminen con resolución? Hay instituciones que ya exageran, que todo termina con resolución. Como hay entidades que lo piensan 20 veces para terminar una acción con resolución. Simplemente lo ejecutan y listo. No tienen por qué estar emitiendo resoluciones a cada rato de todas las cosas que uno hace, ¿no? Entonces, y también tenemos todo lo que es documentación permanente que tenga que ver con la evolución de la entidad. Su memoria. Las memorias son valor permanente o temporal. Permanente. La evolución con la entidad, ¿qué más tenemos? La ROF, MOF, CAP, los originales, el documento original, ese es permanente. El ROF, MOF, CAP, que se reparte a todas las oficinas, no, ese es temporal. El original, que tiene todo el expediente con el que se construyó, ese es. Entonces, esa es la evolución de la entidad. Las memorias, el original sí vale. Y los demás que se reproducen como si fuera pan, ese no, ese es temporal. Y documentación sustancial para la investigación. Con los años nos vamos a ir dando cuenta que alguna documentación va a cambiar su información a ser información histórica para la comunidad. Mejor ejemplo es los memorias. Mejor ejemplo son las resoluciones. Mejor ejemplo también podría ser las planillas. Pero cuando termine su tiempo de ley, la planilla, ¿cuánto tiempo la conservaríamos? La conservaríamos, es permanente desde que nace. Esos son los documentos permanentes desde que nace. Planillas, resoluciones, documentos permanentes desde que nacen, proyectos de construcción o expedientes de construcción que se van a construir, no los que quedan a medias, actas, acuerdos, convenios, legajos de personal, esos desde que nacen ya son documentos permanentes. Entonces, a eso hay que tener mucho, mucho cuidado. No todo y considerar que todo es temporal, no. Todo es importante, hasta que cuando una vez terminado su fase administrativa por lo que se solicitó, empiezan a correr los valores. Y vamos a ver qué valor queda, temporal o permanente. Hoy día me estaban preguntando también sobre el tema, me dicen, Shirley, para el concurso de un puesto de trabajo, postulan 30 personas y solamente gana una. Y esa persona se adjunta al expediente de las bases de concurso y todo lo demás, ¿no? El expediente y el currículum de esa persona es el expediente que gana, el expediente que realmente convenció al jurado que calificó el concurso. En este caso, ¿cómo sería con los demás expedientes que concursaron? Los demás currículos, los demás de esas personas. ¿Es valor permanente? No. Ahí pasa lo siguiente, que el expediente con el que de una licitación o concurso de personal, estos concursos, ya sean licitaciones o netamente concursos de plazas, solamente el expediente ganador es el que se conserva. Y todos los demás, pues todos los demás los vamos separando. No me los boten, no los quemen, no los eliminen, los separan. Y los vamos a ir separando para una próxima selección de documentos, declarándolos como expedientes que no resultaron ganadores. Se concluyó el concurso duró 2 meses, 1 mes aproximadamente. Pasa la fase netamente de auditoría, que sí ha habido, wow, hace poco había unos problemas gigantescos en la SUNAT, que termina con T. La SUNAT había unos problemas enormes por estos concursos, porque no guardaban ni siquiera el expediente original. Y ya se imaginan, pálidos, temblaban, se volvían tartamudos en oficinas, sálvenos, que no sé qué, que no sé cuánto, le decíamos, pero tenían que haber guardado el expediente original. No, es que acá eliminaron todo, que no sé qué. Y ya, y si eliminaron, ¿dónde está la eliminación? ¿Dónde está el acta? ¿Dónde está el inventario? ¿El archivo regional te avaló? ¿El AGN te avaló? Nunca te habíamos avalado. ¿Qué pasó?
y no sabían explicar y lloraban porque ya los iban a despedir, pues, ¿no? Lamentablemente eso es lo que muchos asumen, que a los expedientes que no ganan hay que eliminarlos así, para que no quede prueba de nada. No, señores, uno que no gana tiene todo el derecho de apelar y que se revise todo el expediente de todo el concurso. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso de que si ustedes desean postular a una plaza y no les convenció, que sentían ustedes que tenían todo el perfil y sabían que habían hecho una muy buena entrevista y habían pasado un muy buen examen y no califican, entonces ustedes tienen todo el derecho de apelar al concurso y que el concurso vuelva a foja cero? Entonces, algo así había pasado, que habían apelado, porque los sueldos eran muy grandes, grandazos eran los sueldos. Entonces, habían apelado y en menos de lo que ustedes imaginan ya habían eliminado los documentos. Entonces, ya se imaginan, estaban que volaban cabezas en la SUNAT, que daban miedo. De eso trata. ¿Y qué hacemos con estos documentos? Los separamos para una próxima selección, que en la próxima clase ya vamos a empezar a hablar de la selección. Pero valoramos de que no necesariamente, que los que no ganaron son de valor temporal, a un lado, a un costadito. Y los que ganan son de valor permanente. Esos se van a conservar bonitos y en su expediente con todos los documentos que formaron parte de él, ¿no? Entonces, vamos viendo. También concurso de licitación para útiles de escritorio, para papel, para uniforme, para miles de cosas que hay siempre de licitaciones. Entonces, los expedientes que no ganan, de las empresas que no ganan, se deben de guardar por un tiempo prudente. ¿Cuánto tiempo? Muchos dirán, Shirley, ¿cuánto tiempo lo guardamos? Yo diría, en el mejor, si es una institución privada, unos 6 meses, no más. No más, porque en una institución privada seria es auditada al año, ¿no, señores? Los que no son serios vamos a tener problemas porque nos pueden auditar. Pero aún así, se auditan a los ganadores en el caso de las privadas. En el caso del estatal, se auditan al ganador. Y si son a cantidades enormes, enormes, ¿se acuerdan la licitación de los carros patrulleros? ¿Se acuerdan que ganó una marca chinas y que las grandes marcas internacionales protestaron porque eran licitaciones de millones? Entonces, no asuman, el AGN no avala ninguna eliminación de estos. Entonces, siempre decimos nosotros, sepárenlo y que se mantengan por un tiempo prudente. Nosotros no hemos estandarizado tiempos, el AGN no es estandarizado. Estamos estandarizando algo de los tiempos y los valores, algo en la tabla de archivos municipales y en la tabla de archivos universitarios, algo. Pero todo no es estandarizado. ¿Quiénes son los encargados de estandarizar toda esta información? ¿Quiénes van a decir sí o no? 2 años, 3 años, 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, 1 año. Es el Comité Evaluador de Documentos. El Comité Evaluador de Documentos es aquel que va a tener clarísimo estos valores que estamos visualizando en este momento. Que si ya pasó su valor fiscal, ya fue auditado o no fue auditado. Su valor legal, su valor administrativo que veíamos hace un momento. Hay derechos que tengan que ver con la entidad, los expedientes de los no ganadores. ¿Es algo de investigación? ¿Hay que investigar? Yo diría que no, porque ya si guardamos las bases, en las bases está toda la historia. ¿Por qué, para qué, con quién y cuándo, no? Ahí está toda la historia de una licitación. Entonces, guardando las bases, guardando todo el expediente más el expediente ganador, suficiente. Pero a los demás, dejémoslos un tiempo prudente, un tiempo precaucional, un tiempo de vigencia. El tiempo de vigencia ya acabó, porque ellos no ganaron, así de simple. Su etapa de vigencia se acabó. Y con ellos sí se aplica la etapa precaucional, un tiempo más. ¿Cuánto tiempo? Porque no van a ser auditados. Me van a auditar al ganador, pero no al otro. Pero si es que legalmente, no auditoría, miren, no controlaría. Pero si legalmente alguien quiere hacerme un juicio, entonces, ¿cuánto tiempo legal también hay para hacer juicios? Ahí entra la parte, netamente el abogado, entran los asesores jurídicos. Para hacer juicio, para hacer apelación, tienen creo que un par de meses. No tienes todo el año, ni tienes 2, 3 años. Tienes un par de meses para apelar. En Servir, institución del Estado, Servir, se dice que para apelar tienes un mes. Si te hacen una sanción en tu institución, tienes exactamente un mes para
irte a quejar. Pasado el mes, qué pena, así sea recontra justa tu causa, no puedes apelar, ya no, perdiste el caso de por sí por falta de no presentarse o de ausencia de haberse presentado haber hecho la demanda correspondiente. ¿Ven? Entonces, igual es en el Poder Judicial. Una acción de amparo creo que es acá en Perú 60 días hábiles. Después de esos 60 días ya no tienes derecho a quejarte. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, hay esos temas, esos tiempos, hay que tenerlos en claro para el momento de cuando queremos hacer una eliminación de documentos. Por eso que se pide que exista en el Comité de Valor de Documentos el abogado de la institución. Entonces, vamos otra vez avanzando. ¿Qué criterios tenemos que tener para valorar? Y acá me voy a quedar un buen rato, porque esta parte es importantísima. Son pocas palabritas, pero son bastante importantísimo la valoración en este sentido. ¿Cuál documento va a ser conservado más tiempo? ¿Cuál documento le doy valor temporal y a cuál documento le doy valor permanente? Le voy a dar temporal a todos los de vigilancia, a todos los documentos de vigilancia. Le voy a dar valor temporal a todos los documentos de mantenimiento, de los de limpieza. Yo les hago esa pregunta. Creo que muchos me van a decir, no. Le doy temporal a todos los documentos que produce el ministro. Le doy temporal a todos los documentos que produce el gobernador regional en su oficina con su secretaria. No, ya ven. Entonces, también hay que tener un criterio. Y esto sí quiero que se lo aprendan. Pregunta de examen. Así que me lo ponen con resaltador, apúntenlo como quieran. Esto sí es pregunta de examen. ¿Qué criterios se tienen que tener en cuenta? Criterios que siempre va a tener preferencia la documentación de las altas oficinas a comparación de las oficinas de bajo nivel. Ahí viene el ejemplo, ¿no? Tener mucho cuidado, mayor apreciación, mayor valoración a la documentación de las grandes autoridades, ministros, alcaldes, gobernadores regionales, presidentes de directorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso de a comparación de las otras oficinas, si yo tuviera una especie de organigrama, tengamos en cuenta lo siguiente. Tengamos en cuenta que el organigrama es casi como un ser humano. Están los órganos de línea, que vendrían a ser sus piecitos. Está la cabeza, que viene a ser la parte netamente de la alta dirección. Y está un bracito, que viene a ser administración, por un lado, ¿no? Y tenemos a sus costados a todos los asesores, ¿no? Asesores jurídicos y alta dirección. Algo así, no sé si se visualiza. En una estructura orgánica voy a tener a la alta dirección, que está arriba en la estructura orgánica. A un costado tengo a todas las oficinas de administración. Al costado de la alta dirección tengo a los asesores, asesor jurídico, auditoría, control interno, etcétera, etcétera, y a su gabinete de asesores. Y como sus piecitos voy a tener a los órganos de línea o oficinas de línea. Entonces, una estructura orgánica, algo así es. Entonces, lo que nos dice aquí, que los documentos de los órganos de arriba van a tener mayor simple importancia y tener en cuenta que podrían ser factibles a tener mayor valor permanente. En sí son estos dos, en sí, valor permanente. Ahora, y a pesar de eso, a los de menor rango podrían ser considerados de valor inferior. Pero acá en este caso nos estamos refiriendo a los de administración, por si acaso, porque órganos de línea tiene otro trámite, otra importancia, que vendría a ser netamente la documentación de contenido, lo que vendría a ser ahorita lo que estamos visualizando en la segunda parte. Entonces, la documentación de contenido están netamente en los órganos de línea, en las oficinas ejecutoras o en las oficinas operativas, como quieran llamarlo. Porque acá de ellos es la razón de ser de la entidad. La entidad se crea para ventas, operaciones, atención al cliente, etcétera, etcétera. Acá están los órganos, oficinas operativas de la institución. Administración, la alta dirección y los asesores, ¿no? Algo así.
Entonces, ¿dónde está la documentación de mayor valor? La documentación de mayor valor de por sí, porque es la razón de ser de la entidad en los órganos de línea. ¿Cuántos? Siempre a veces me dicen, Shirley, porcentajes, dime la cantidad, dime la cantidad. Yo les digo que en un 60% es documentación de valor permanente en los órganos de línea. En un 40% lo tenemos en los órganos de administración. ¿Y cuánto tenemos de porcentaje? Un 50% en los órganos de asesoría jurídica. No sé si se visualiza. 60% los órganos de línea. ¿Ya? 60% documentación permanente. ¿Cuántos documentos de...? O sea, si yo encuentro 10 series, 6 podrían ser de valor permanente y 4 temporal en los órganos de línea. Si yo encuentro 10 series en los órganos de administración, entonces estoy hablando con que 40 son de valor permanente, o sea, menos de la mitad en administración, en personal, en contabilidad y en planificación, ¿no? Y abastecimientos o logística. Y en alta dirección tengo el 50% de porcentaje de que la mitad sirve como valor temporal y la otra mitad tiene el valor permanente de todas las series. De 10 series, 5 permanentes y 5 temporales. O sea, más o menos esa es la producción que se tendría que tener en una entidad netamente documentos archivísticos, ¿no? A veces muchos hacen al revés. Me he encontrado con casos que en un ministerio, que son instituciones gigantescas, a los de administración les han puesto en un 20% permanente, acá le han puesto en un 70%, y en los órganos operativos le han puesto un 40% de permanente. O sea, no, y es más, hace poquísimo vi hasta el 20%, y ese fue el colmo. O sea, todo lo que producen los órganos de línea no sirve. De alguna otra manera, ¿por qué utilizo la palabra no sirve? ¿Qué pasa cuando una entidad me declara toda su documentación de valor temporal? Me están diciendo de que no sirven, de que solamente eres algo así de paso, de pasada. Todo entra y todo sale y nada es importante. Cuando me dicen que la documentación en una oficina todo es temporal, un momentito, no hay programa de control de documentos. El AGN no avala que una institución tenga oficinas enteras de valor temporal, jamás. Nosotros avalamos de que debe ser 50-50, 40-60 o 60-40, pero jamás, y también sabremos en qué casos hacemos 60-40, tal como les estoy diciendo. Jamás vamos a avalar que los órganos de línea, la mayoría de sus series sean temporales, porque significa que entonces, ¿para qué? ¿Para qué me has creado tantas oficinas? Mejor me las suprimes a todas. De las 5 que creaste, escríbeme una. Quédate con 2. De 5, quédate con 2, porque ya que las demás no justifican su necesidad de ser, porque tener documentación declarada valor permanente es justificar la razón de ser de la entidad, señores. Es ahí la importancia del famoso programa de control de documentos, que lo vamos a ver ya casi en las últimas clases, que está muy ligado con el modelo de gestión documental. En la clase anterior les mencioné, ¿no? En el modelo de gestión documental, el decreto 1310 del año pasado, se habla de la valoración, se habla de la importancia de la valoración. Se habla de importancia porque necesitamos, el gobierno peruano, saber qué series son, cómo se llaman las series y cuál es su valoración. ¿Es importante o no es importante? Sabiendo si es importante o no, entonces realmente vamos a saber si esta documentación amerita que siga produciéndose y hay que darle las facilidades, o no amerita crearse y habría que suprimir. Y estamos gastando dinero en personal, en oficinas, en papel, en entidad, en luz, en agua, para documentación temporal. O sea, me dices, yo soy Ministerio de Economía y Finanzas, me pides millones de millones para sueldos, para luz, para agua, para uniformes, para escritorios, para sillas,
para que me declares al final que todo lo que tú produces es temporal, que no es importante para el Perú, porque eso es declarar documento temporal, que no es importante. Y entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que dejan de ser imprescindibles? ¿Qué pasa con aquellas personas que ya no se sienten la necesidad de tenerlos? Los despiden, ¿sí o no? Cuando ves que ya una persona ya no te es importante, fuera. Exacto. Eso es lo que va, eso es lo que pasa. Entonces, y no solamente lo decimos nosotros por ser ajenos, esa es la meta de PSM. ¿Por qué Presidencia del Consejo de Ministros está tan interesado en el modelo de gestión documental? ¿Por qué Presidencia del Consejo de Ministros está tan interesado en el programa de control de documentos que muy pocas instituciones lo conocen? Por eso mismo, porque tenían el famoso programa, tengo la prueba de por qué tienes tanto personal que justifique tu accionar. O tengo la prueba de que realmente tu personal no tienes por qué tener tanto personal ni tantos millones por qué gastar. PCM, las veces que nos reunimos con el AGN, nos dice eso. Señores, empecemos a conversar seriamente. Ya tienen ustedes ya listo cuántas entidades SD, ya han identificado todas las entidades, todas sus series, ya han identificado todas las oficinas, sus series, porque aunque no me lo crean, señores, hay oficinas en el Perú, y muchas, que no saben qué documentos producen. Sí, o sea, el colmo. Y creo que hay muchos de repente algunos de ustedes también que están aquí en este curso, en este diplomado, de repente recién se están enterando de qué documentos producen ustedes en sus propias oficinas. ¿Sí o no? Y si ustedes recién se están dándose cuenta qué documentos producen en sus oficinas, imagínense cómo está el resto del Perú. Y así quieren llegar al famoso oficina cero papel. La vida, vamos a sufrir, todavía estamos en pañales, todavía estamos recién gateando. Cuando todas las oficinas del Perú sepan qué documentos producen, sepan qué documentos son de valor temporal y permanente, ahí vamos a entender, ahora sí, ahora sí, ya podemos hablar de cero papel, ya podemos estandarizar procesos, ya podemos reducir el aparato estatal, ahorita vamos a reducir el aparato estatal, pero porque las personas han llegado a un límite en el que se creen que no son innecesarias. Y ahí viene el problema. Todos somos importantes, todos somos necesarios en actividad privada, en actividad del Estado y privada. Pero si nos pensamos que todo lo que yo produzco no es importante, entonces, si ya que todo lo que tú haces no es importante, entonces, chao, pues tú también no eres importante. Mucho ojo, mucho cuidado con esta valoración. Declarar todos los documentos de valor temporal significa que hay algo malo en la oficina. No estamos haciendo bien las cosas, porque significa que no es importante nada de lo que hacemos. O de repente, por ahí está escondida la serie documental, que me ha pasado muchas veces, y no la han identificado la verdadera serie documental de valor permanente. Mínimo, mínimo, pero recontra mínimo. En los órganos de línea, vuelvo al dibujito, mínimo deben haber 3 a 4 series de valor permanente. Mínimo, mínimo. Acá, en los órganos de administración, 2 o 1, igual acá 2 o 1. Pero acá el mínimo es 3 o 4, mínimo, de valor permanente. Mínimo, pero así. Por lo tanto, decimos siempre que en todas las oficinas tiene que haber, aunque sea una serie de valor permanente. Cuando a mí me traen oficinas declarándolas todas de valor temporal, mira, ¿sabes qué? Muchas gracias, regrésate por donde viniste. Muy diplomáticamente les hemos dicho, no. Muchas gracias, regresa y rehaz todo tu trabajo. Porque lo que estás diciéndome es que nadie es importante. Y si nadie es importante, entonces en este momento comunicamos a PCM, comunicamos al MEF y a ver si le va a gustar que le recorten presupuesto. O sea, tanto sustenta el presidente de la entidad, tanto sustenta el alcalde, el presidente regional, la necesidad de presupuesto para que después vengan los trabajadores y declaren que todo es temporal y que nada es importante. O sea, tantos millones, uno la pelea todos los años en el Congreso para la ley de presupuesto,
para que los trabajadores no lo sepan valorar y lo declaren todo de valor temporal. Mucho es eso. Avanzamos. Criterios de valoración diplomático, ¿no? ¿Qué significa? Que siempre vamos a valorar más la documentación de valor en original. Identifiquemos a los originales correctamente, señores. Identifiquemos a los originales correctamente. ¿Qué pasa? Muchas veces se producen dos documentos, ¿no? Tengo un documento y otro igualito. Los dos son, lo firmé. No, firma mi jefe, ¿no? Firmado. Informe 1, informe 1 también. Los dos están con las firmas oficiales. Este se fue a la calle porque se fue a hacer su trámite ante otra entidad. Y este me quedó como cargo, y acá me lo pusieron un sellito acá arriba, de cargo de haber recibido en otra entidad este documento. Y entonces muchas veces me he encontrado en todo el Perú que me dicen, el original está en otra institución. El original no está acá. Yo nomás tengo copias. Un falso error, señores. Tu documento que se fue a otra entidad, se fue. Y este que te queda, este es tu original. Ojo, este es tu original. Entonces, esa famosa idea de que el que se fue era el original, no. El original es el que se queda. El original es el que tiene todo el expediente. Ahora, también me han dicho eso. Shirley, pero todo el expediente se fue a la otra entidad. Acá ya no quedó nada. Pero tú, en el cumplimiento de tus funciones, se lo entregaste a la otra entidad y se fue a continuar el trámite en la otra entidad. Pero tu original que quedó es este. Y este no lo vas a llamar ni cargo, ni le vas a llamar copia, le vas a llamar original. Este es el que queda y este se convierte en original, porque el otro se fue. Entonces, este. Igual pasa si se pierde uno. Si se pierde el original, el que queda idéntico, entonces este pasa a ser original, por si acaso. Eso es lo que siempre hay que tener en cuenta. Entonces, identificando perfectamente cuál es el original y cuál no, si tenemos un original y 10 copias idénticas, y ahí las tengo y las estoy visualizando todos los días, las 10 copias idénticas, entonces esas copias que son idénticas sí las separo, vuelvo a separar, vuelvo a seleccionarlas, hago a un lado y me quedo con los originales. Y esos originales los voy a considerar realmente de acuerdo a su valor. Serán temporales o permanentes de acuerdo a la información que tienen, pero siempre voy a dar prioridad de conservación al original. Y a las copias las separo, las selecciono y las voy a dejar listas para una próxima eliminación, próximo proceso de eliminación. Ok, entonces, a ver, avanzamos. Documentación, criterio cronológico. Criterio cronológico vamos a avanzar teniendo en cuenta que, de acuerdo a las leyes que nos han dicho, ¿qué nos ha dicho las leyes? Las leyes nos dicen que la documentación, 10 años Contraloría, ¿no? Entonces, criterio de valoración, documentación contable, 10 años. 10 años de una vez que ya se ejecutó la actividad, más 10 años más. Esa es mi fecha de cronológico. Documentación correspondencia. 5 años según la tabla de municipalidades y según la tabla de universidades. Y si tienen programa de control de documentos es 5 años. Contraloría por ella ha sacado un documento que también dice 10 años, pero muchos lo están aplicando más con 5. Ya hemos hablado de la documentación que prescribe judicialmente, ¿no? Son 10 años. Ahora, en el caso de Poder Judicial va a prescribir una vez concluida el caso, o sea, con sentencia. Una vez que sale la sentencia, recién se suman los 10 años para sus criterios de valoración. Sin embargo, hay que tener en cuenta este detalle, que el juicio empezó hace 5 años y después de 5 años recién sale la sentencia. Entonces, desde que sale la sentencia, recién se suman 10 años más. Y eso hay que tener en cuenta el Poder Judicial. El Poder Judicial me va a decir, Shirley, pero no todos los casos son iguales. Exacto. Pero a partir de los 10 años ya podemos empezar un nuevo estudio, saber si estos documentos ameritan o no ameritan conservarse permanentemente o temporalmente. Pero ya son 10 años de cajón. ¿Y por qué ya hablo del Poder Judicial? Porque todas las entidades del Perú tienen juicios en el Poder Judicial.
Y esos son los que famosos llamados falso expediente o expedientes judiciales o leajos judiciales que se encuentran en donde, en asesoría jurídica o en procuraduría. Y esos documentitos hay que tenerlos bien claros, hay que identificarlos y a los que ya tienen con sentencia más de 10 años ya pues, podríamos hacer una eliminación. Sí, ojo, y eso ya me estoy adelantando a la clase de selección, me estoy adelantando por si acaso. En la clase de selección les voy a decir que este famoso expediente judicial se selecciona, sí, pero me quedo y se conserva la resolución. No necesariamente en una selección se va todo. Se quedan algunos casos, se quedan en este caso las resoluciones. Porque ahí está de alguna otra manera toda la historia del caso. Hay resoluciones, ya no son resoluciones de 2, 3 páginas, ahora son resoluciones grandes. Aunque en algunos juzgados he visto que están haciendo una resolución de media página. Medio raro, pero normalmente resolución que se respeta tiene que contener todo, o sentencia que se respeta tiene que contener todos los pormenores del caso, que cuenta toda la historia del caso. Esas son las resoluciones que se deben de conservar sí o sí. Después, todo el expediente, la resolución son 2, 3 páginas, ¿no? Algo así, chiquitita. Y el expediente es todo un anillado, o 2, 3 anillados así de gordazos, así. Entonces, el expediente es lo que se da, pero la resolución queda. Esa es selección documental. Y ahí vamos a tener que entrar. Entonces, documentación que rápido podemos valorar rápidamente es correspondencia, 5 años, ¿no? Documentación que vamos a valorar de valor temporal, 5 años es correspondencia. Valor permanente siempre va a ser documentación propia de la oficina. Busquemos el ROF de la oficina, busquemos el MOF, y las principales funciones, las principales series documentales de la oficina perfectamente podrían considerarse de valor permanente. Y las funciones o documentación que no es tan importante podría ser considerado de valor temporal, ¿no? Y la cronología de los hechos por lo general es 5 o 10 años según Contraloría, y después todo el tiempo que ustedes consideren, porque hasta los 30 años va a ser considerado de valor temporal, o sea, de 0 a 29 documentos de valor temporal. Y a partir de los 30 años ya se empieza a considerar acá en Perú que es documentación de valor permanente. Eso es nuestra realidad peruana. A partir de los 30 años es documentación de valor permanente. Pero ¿quiénes son los encargados de considerar toda esta información? El Comité Evaluador de Documentos. Vuelvo a reiterar. Porque ellos van a decirnos cuándo y cómo ya empezar a hacer las eliminaciones. Y aquí teniendo en cuenta qué criterios. Por ejemplo, antes, hace unos 15 años, decíamos que documentación del Poder Judicial jamás se iba a eliminar. Hoy en día ya, por criterios de espacio local que estamos viendo, mantenimiento de equipos, etcétera, etcétera, ya no es factible. Económicamente es mucho dinero lo que se está gastando. Entonces, ahí vienen los famosos historias clínicas. Historias clínicas ya también se están eliminando. No en todo el Perú, pero sí ya se están empezándose con las primeras selecciones, están haciendo los inventarios en estos momentos en varios hospitales. Los que tienen presupuesto, ojo, no en todos. Pero de eso trata. Trata de que ya los criterios de local ha hecho que nos reformulemos nuevamente todo nuestro pensamiento. Si yo les hubiera dado la clase que estoy dándoles en este momento hace 15 años, ténganlo por seguro que yo les hubiera dicho que historias clínicas y poder judicial, documentación, expedientes judiciales eran eternos, eran permanentes y no se eliminaban. Hoy, después de 15 años, les digo, sí, empecemos a hacer la selección y la valoración y luego la selección. Pero en ningún momento estoy diciendo que todos los documentos de historias clínicas y en ningún momento he dicho que todos los expedientes del Poder Judicial se van a eliminar, jamás. Hemos dicho que habrá que analizar, habrá que estudiar, habrá que concientizar a quién, al Comité Evaluador de Documentos. ¿Quién es el comité y por qué les estoy hablando tanto del comité? Pregunta de examen. ¿Qué es el Comité Evaluador de Documentos? ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué directiva lo aplica? Pregunta de examen. ¿Con qué directiva se crea el Comité Evaluador de Documentos? La directiva 04 del año 86-AGN-DGAI nos habla de un comité evaluador de documentos, que es aquel encargado de valorar la documentación dentro de la entidad.
van a emitir opinión dentro de la entidad sobre casos de eliminación de documentos, transferencia de documentos y valoración de documentos, ¿no? Ellos son los encargados de valorar y dar visto bueno para futuras eliminaciones. ¿Quiénes lo integran? Pregunta de examen. Anoten. Representante de la alta dirección de la entidad, el jefe de la oficina de asesoría jurídica, el jefe de la unidad orgánica cuya respectiva documentación será evaluada, jefe del OAA, quien actuará como secretario. Se aconseja que debe figurar el nombre de la oficina de evaluar de los documentos en la resolución, ni los nombres ni apellidos de los representantes que conforma el comité. No debe de figurar, disculpen, ahí está figurando al revés. Se recomienda que no figuren los nombres de las personas. Se recomienda que deba ser al cargo. ¿Por qué? Porque luego cuando a Juan Pérez lo rotan, a Juan Pérez se pide vacaciones, o Juan Pérez lo ascienden, o se va de la entidad, la resolución, porque esto se aprueba con resolución, cae. Entonces, hasta que salga otra vez la resolución, hay que hacer todo un expediente, hay que hacer un informe, una solicitud, hay que conversar con las autoridades para que salga la resolución. Entonces es un poquito tedioso el trámite, pero si sale, de que sale, sale, es administrativo. Es un trámite administrativo netamente, pero igual un poquito que hay que estar detrás de él para que salga. Entonces, ¿por qué el comité evaluador de documentos los encargados de todo el trámite netamente de la institución? Porque el comité me va a evaluar, va a valorar, va a designar, va a indicar si amerita o no amerita que se configure la eliminación o no. Van a determinar los valores permanentes o temporal. ¿Por qué? Porque tal como decíamos hace un momento, lo integra a la alta dirección de la entidad, o sea, el alcalde o su representante, el gobernador regional o su representante, el presidente del Poder Judicial o su representante. Ellos son los que van a nombre de la entidad, hay unos representantes de la alta dirección. A nombre de la entidad también está el asesor legal, la parte legal. ¿Se acuerdan que veíamos que hay que ver la parte legal? Si ya prescribió legalmente los documentos o no prescribieron. Entonces el asesor legal, no su representante, ahí sí pide el original, al verdadero asesor legal para que se siente en esta mesa. También pide el comité que se siente en la mesa el jefe de las diferentes áreas, oficinas, cuya documentación será evaluada. O sea, si vamos a evaluar o valorar los documentos de la oficina de abastecimientos, entonces debería de estar el jefe de la oficina de abastecimientos. Si voy a valorar o a analizar o solicitar la eliminación de algunas oficinas tipo planificación, pues entonces tiene que estar el jefe, no la secretaria, no el técnico ni el especialista, tiene que estar el jefe de la oficina de planificación. No de más. Entonces ahí se pide que esas personas, a nombre de uno, de la oficina que le involucra. 2, legalmente el asesor jurídico. 3, la máxima autoridad tiene que estar representada. Y 4, el archivo central, quien actuará de secretario para las futuras conversaciones, las futuras indicaciones legales que se vayan a tomar sobre los documentos de la entidad. Todas estas personas, 4, entran en la valoración. Cuando hablamos del programa de control de documentos, estas 4 personas entran a decidir si procede o no procede. Ellos son los que van a decidir si es valor temporal o permanente. Ellos van a decidir si se elimina o no. A ellos hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por lo general, el jefe del archivo, o sea, los archiveros, o sea, nosotros, vamos a ir con una propuesta, que primero le decimos al jefe de la oficina, de cuya documentación se está tratando, se está evaluando, se está analizando. ¿Te parece 5 años? ¿Te parece 10 años? Me parece que creo que puede ser 7, puede ser 8, puede ser 15 o menos de 20. No, creo que este es 30 años permanente. Entonces, archivísticamente nosotros vamos a asesorar a todos los demás. Pero va a quedar a criterio y a decisión de las oficinas si lo que uno le sustenta está bien o está mal. No le podemos obligar a que piensen igual que nosotros. Nuestra función está en asesorar. Nosotros vamos a asesorar a las oficinas adecuadamente. Vamos a asesorar al asesor legal, vamos a asesorar a la alta dirección sobre la importancia o no de estos documentos para que se puedan eliminar o se puedan hacer su valoración correcta. En muchos casos, no en muchos, en varias ocasiones, el jefe de archivo central no ha podido, por más que me decían, Shirley,
no puedo, no quieren, todo cayó, todo el expediente cayó, yo quise hacerlo y no quisieron, no me apoyaron y no avanzó y nadie me quiere y bla, 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 bla. Entonces, en casos así, les hemos dicho, por favor, tráelos a todos, tráelos a los 4 o a los 5 o a todos los que puedas, que vengan una tarde y nosotros en nuestras oficinas los asesoramos y les decimos que no. Entonces, igual pasa en los archivos regionales. En los archivos regionales, ellos también, si ustedes están en alguna oficina, en alguna parte del Perú, acérquense a sus archivos regional y díganle, ¿sabes qué? Mi comité de evaluador de documentos no me quiere apoyar. ¿Qué hago? ¿Puedo traerlos? ¿Puedo llevarlos al archivo regional? ¿O ustedes pueden venir acá un día, una horita, media hora y sustentar conmigo la importancia de los documentos para que puedan valorar? Entonces, una vez que uno les asesora, una vez que les guía a todos los miembros del comité cómo deben de trabajar, inmediatamente ya es algo casi automático. Ahora con tantas normas que han salido, pues con más ganas deberían de apoyarnos, ¿no? Desde las normas, la última de Contraloría General de la República, la de transferencia de gestión, que ha dejado bastantes tareas y bastantes observaciones, porque ya me han llamado de muchas entidades diciéndome, Shirley, ya llegaron las observaciones de Contraloría, Shirley, Archivo Central está observado, Shirley, aquí y allá. Entonces, eso es importante, y por eso es importante que el jefe de archivo esté apoyado por algunas personas que lo puedan ayudar, ¿no? En el caso del archivo regional o el AGN, cualquiera de los dos. Y para terminar, señores, ya voy a empezar a pasarles el video dentro de un momentito. Este es un modelo de resolución. No me voy de la clase sin dejarles un modelo de resolución del Comité Evaluador de Documentos. Entonces, muchos dirán, Shirley, ¿y ahora, cómo hago? ¿Cómo lo creo? ¿Cómo creo el Comité Evaluador de Documentos? Simple. 1. Vas a hacer un oficio, un informe a tus autoridades indicándoles la importancia de por qué se debe de tener un comité evaluador de documentos en la entidad. 2. Le vas a adjuntar a ese informe un modelo de resolución tal como está acá. Modelo. En este modelo, por ahí vamos a encontrar algunas palabritas que dice municipalidades, porque en sí está hecha para municipalidades. Acá en la 1, 2, 3, 4, en el cuarto párrafo ahí va a decir aplicables a la realidad municipal, porque es el modelo de municipalidades. Este modelo lo hago de acuerdo a la realidad de mi entidad, respetando las normas de la AGN, que se están mencionando por ahí algunas. Si mi entidad tiene algunas normas, pues las incluyo de paso, aprovechando la coyuntura, incluyo también algunas de mi entidad y les adjunto este modelito de resolución. A mis autoridades solicitando con un memorándum o con un oficio o con el mismo informe que se apruebe el comité evaluador de documentos de mi entidad. Entonces, señores, tarea de la clase, porque esto ya estamos terminando ya casi el curso de valoración. Ya la próxima semana entramos a selección de documentos. Tarea de la clase, señores. Y aquí sí quiero que me apoyen. Formular un informe pequeñísimo de una página, no más, sustentando el por qué necesitan ustedes tener en su entidad el comité evaluador de documentos. ¿Para qué? Para organizar, para seleccionar, para hacer transferencias, para hacer el programa de control de documentos, para que me ayuden a hacer el cuadro de clasificación. ¿Para qué? Y me anexan este modelito. O sea, al final su tarea es 2 hojas, 2 páginas, no más. Primera página, ustedes me sustentan por qué necesitan tener el comité. Su informe se lo dirigen es un informe que ustedes lo hacen dirigido a sus jefes de sus entidades. Ustedes tienen un jefe, se llama María, Rosa, Juana, Pedro, Pablo. Lo dirigen diciendo el asunto, creación del comité evaluador de documentos. Y en el análisis del informe me sustentan el por qué es importante el comité y terminan con conclusiones y recomendaciones indicando que es necesario que se cree el comité evaluador de documentos de la entidad. Por lo tanto, solicito a ustedes que se constituya el comité evaluador de documentos conforme y en aplicación de las normas de la AGN, las mencionan, las normas de la AGN, la directiva 004, por acá está la 004, acá está la 004, ¿no? Conforme a la directiva 004, en que indica la conformación del comité evaluador de documentos, ¿no? Entonces, una vez que me elaboran ese informe,
pues simplemente lo que deseo es que nada más me adjunten la resolución y listo, tarea culminada. Informe del comité de los documentos solicitando la creación del comité, la creación del set. Esa es la tarea de ustedes en esta ocasión. Entonces, señores, el día de hoy, esa sería la tarea. Vamos a pasar en estos momentos a, eso se lo dejo como tarea ya la tarea de valoración. Vamos a hacer en estos momentos un videíto de un resumen de un libro que se los acabo de mostrar. Vamos a ver un momentito, no se vayan, por acá está. No, que no está. A ver, por favor, no me dejen, no me dejen, creo que tengo que salir. A ver, sí, acá lo tengo. Me esperan un 5, acá lo tengo el videito. Solamente nada más tengo que salir y nuevamente entrar. A ver, está cargando y acá está, este es, ¿no? Vamos a realizar el análisis. Acá está. A ver, un momentito. Acá está. A ver, ¿lo visualizan, por favor? Quisiera, por favor, Susi, si estás conectada, por favor, confírmame si lo estás visualizando en este momento el video. Solamente me lo confirmas si se visualiza o no se visualiza. Sí, excelente. Listo. Entonces ya. El señor nos hace un comentario resumen de un libro de valoración. Me está o sea, ya se borraron la lectura del libro, ya están casi resumida la información sobre la valoración. Son pocos libros que hay sobre valoración, por si acaso. Él es uno de los pocos que de una manera un poco didáctica, nos comunica, nos hace ver de qué trata el libro de valoración y en sí cuáles son los beneficios. A ver, se los dejo para que ustedes lo puedan escuchar. El día de hoy vamos a realizar el análisis crítico del libro Valorar y seleccionar documentos, qué es y cómo se hace. Esta obra fue escrita en el año 2010 por los teóricos españoles Luis Termeno Martorell y Elena Rivas Pala. Y esencialmente se trata de una obra que da los principios teóricos y una metodología válida para llevar a cabo los procesos de valoración y selección documental, bien sea en una organización pública o privada. Bienvenidos. Tomando como referencia la definición de valoración documental dada por el Diccionario de Terminología Archivística, se entiende como la fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar y determinar los valores primarios y secundarios de las series documentales, fijando los plazos de transferencia, acceso y conservación o eliminación total o parcial. ¿Para qué sirve? Es importante en las organizaciones para controlar la producción documental en la que nos encontramos, dado el uso de nuevas tecnologías, una mayor participación de los ciudadanos en los temas públicos y la democratización de la información, entre otros. La valoración es importante dentro de la gestión corporativa de los documentos, ya que es un proceso que involucra la participación de varios sujetos de la organización con el fin de obtener diferentes puntos de vista. Eso es lo que decimos acá, comité evaluador de documentos. Ahí dicen que tienen que ser involucrados diferentes oficinas, ¿no? O diferentes personas dentro de la entidad. Siendo de vital importancia la participación activa de la dirección con el fin de avalar y promulgar los lineamientos y las políticas que establece la entidad frente a este proceso. En lo referente a la valoración de los documentos electrónicos, se enmarcan en el desarrollo de estrategias de preservación a largo plazo. La metodología que se establezca debe ser desarrollada en conjunto con las áreas de tecnología. La directiva de transparencia, ¿se acuerdan? También nos habla de una vez ya valorar confidencial, secreto y reservado, y solicita que se conforme un comité, ¿no? Y que este comité vaya a definir si la documentación es de acuerdo a sus rubros.
Y también nos habla de que en el caso de la documentación del modelo de gestión documental, también hablan del comité evaluador de documentos. Entonces, por eso se lo estoy dejando de tarea. Quiero que ustedes me sustenten ante sus autoridades el por qué es importante este comité. Sistemas de valoración. La plataforma de cualquier sistema de valoración se basa en tres aspectos a saber. El primero, la normatividad. El segundo, la asignación de responsabilidades. Y el tercero, la aplicación de acuerdos definidos como calendarios de valoración, los cuales en nuestro medio se refieren a las tablas de retención documental. Aquí paro nuevamente. Vimos normatividad, ¿no? En la clase anterior ya hemos hablado un poco de la normatividad sobre valoración, y en la última clase, en la cuarta clase de selección documental, también vamos a hablar sobre la normatividad nuevamente. Y sobre la tabla la vamos a ver en la próxima clase sobre lo que es programa de control de documentos, pero sí estamos dentro de lo que ellos están comunicando. Objetivos del sistema de valoración. El objetivo principal esencialmente es contribuir a controlar el ciclo de vida de los documentos desde su creación o recepción hasta definir su conservación o eliminación, para lo cual se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, conocer la documentación que se genera y recibe en la entidad. Segundo, definir valores primarios y secundarios. Tercero, establecer y delimitar los tiempos de conservación. Cuarto, controlar la aplicación correcta del sistema. Y quinto, puntualizar, llegado el caso, desde qué momento los documentos pueden ser consultados por la ciudadanía cuando, por ejemplo, hay restricciones de ley. Volvemos nuevamente a reiterar, ¿no? O sea, pareciera que se repite lo mismo, pero se tiene que dejar bien en claro que a pesar que se valora, a pesar que esté el comité, es más, el comité tiene que estar siempre, porque si no valoramos correctamente las personas, uno, que corremos riesgo de que se elimine el documento, dos, de que cualquier persona lo pueda tener acceso a él, y es peligrosísimo que cualquier persona tenga acceso a documentos que no le incumben. Funciones del sistema de valoración. Dentro de funciones de cualquier sistema de valoración tenemos las siguientes. Primero, análisis de la entidad productora, la documentación y la identificación de las series y subseries documentales. Segundo, asignación de los valores primarios y secundarios que poseen cada serie y subserie documental. Tercero, definir los plazos de las transferencias primarias y secundarias en las diferentes fases de archivo. Lo que decíamos, ¿no? Temporal y permanente, y ellos le dicen la fase de transferencia, ¿no? Lo que nosotros le decimos los años de conservación, ¿no? Si son 5, si son 10, si son 20, ¿no? O son 30. Cuarto, establecer lineamientos y recomendaciones. Y sexto, realizar seguimiento y control al sistema de valoración. ¿Qué fases se contemplan a la hora de valorar documentos? Para llevar a cabo de forma correcta el proceso de valoración documental, el archivista que lidere dicho proceso debe tener en cuenta las siguientes fases. 1. Análisis de la entidad productora. Recopilación de la información que dé cuenta de la historia, funciones, procesos, procedimientos y en general toda aquella que permita conocer plenamente la entidad y la legislación que le afecte. 2. El formulario de valoración. Dicho formulario es un compendio de la metodología que se debe llevar de una forma coherente en el proceso de selección, para lo cual deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Los aspectos previos. La evaluación se debe realizar a nivel de serie documental, de acuerdo a lo dispuesto en la norma ISAT-G. Estructura del formulario, conformada por las varias subáreas a saber: área de contexto, área de identificación, área de características de la documentación, área de relación con otra documentación, área de valoración, área de acuerdos, área de control, aplicación de los lineamientos. El objetivo final del proceso de valoración de series es llevar a cabo la aplicación de los lineamientos que se traducen en la transferencia de la documentación en los tiempos y plazos señalados. Destruir los documentos que no tengan valor y aplicar los acuerdos de acceso. Eso es lo que decíamos, o sea, cuando ya se transfieren los documentos al archivo central para su conservación, o de lo contrario ya se seleccionan, como le decían, en el caso de los expedientes que no ganaron, o en el caso de las múltiples copias, las separamos, las seleccionamos para un proceso de eliminación de documentos, ¿no?
La utilidad de la valoración se observa en la programación de las transferencias documentales por cada una de las dependencias dentro de los periodos establecidos, basados en una valoración previa y en un programa de transferencias que permita gestionar y controlar los ingresos. En cuanto al proceso de selección que se efectúa sobre la documentación, se deben tener tres aspectos importantes: los calendarios de conservación o tablas de retención, la realización de eliminación y muestreo y el registro y control de los procesos. Las tablas de retención, en el caso colombiano, recogen los lineamientos de valoración para cada una de las series documentales. Aunque existen varios modelos para este instrumento, es necesario que se contemplen como mínimo los siguientes: denominación de las series y código, nombre del organismo productor, tiempo de conservación y plazos de eliminación, tipo de muestreo, observaciones. Conclusión número 1. El proceso de valoración y selección define qué documentos deben ser conservados de manera permanente como testimonio y para futuras investigaciones. Conclusión número 2. El proceso de valoración y selección debe ser realizado desde el momento de generación de los documentos hasta cuando estos han terminado su vigencia documental, es decir, a lo largo de su ciclo de vida. Conclusión. Eso es lo que decíamos, ¿no? Acá en Perú no necesariamente vamos a declarar valor permanente cuando recién pasaron los años o cuando ya pasaron muchos años, no. ¿Qué les dije en su momento? Acá en Perú declaramos valor permanente desde que nacen, ¿no? Todos son importantes. Con el tiempo van a ir determinándose si se mantiene ese valor permanente o si pasan a ser valor temporal. Pero todos nacen siendo importantes. En otros países era como veíamos, ¿no? El valor primario y secundario. Nacen y vamos a ver si todos nacen con primario y vamos a ver si algunos llegan a histórico o algunos no. Acá no, acá todos nacen importantes porque todos son importantes. Y con el tiempo vamos a ver si continúan con ese valor permanente o pasan al valor temporal. Opción número 3. La valoración es un proceso consciente y responsable que busca la identificación de documentos e información importante para la administración y para la investigación. No busca en ningún momento la eliminación de documentos para evacuar espacios. Conclusión número 4. Sí, ese es otro detalle. Hoy día también me llamaron de una institución nueva, que recién me enteré que existía. Me decían, yo estoy acostumbrada a tener solamente un espacio pequeño, es que somos instituciones nuevas y que como estamos en Miraflores, que es como todo acá es caro, tú sabes que el metro cuadrado es muy caro, entonces no podemos tener un archivo central muy grande, entonces queremos eliminar todo. Así de práctica y sencilla fue la consulta. Y les tuve que explicar que no todo se elimina, si se va a eliminar será una parte, pero en sí la información como información queda. Lo que voy a eliminar es copias, fotocopias, documentación temporal, porque ya hemos visto que el permanente a veces siempre va a quedar un registro de todo lo que se está eliminando, pero en sí no veamos la eliminación como que se va, todo se elimina y desaparece todo ese cerro de documentos. No, hay que organizarlos, hay que hacer sus procesos archivísticos y luego recién veremos si amerita o no amerita eliminar, pero en ningún momento el gobierno ha dicho eliminen, por si acaso. Que las personas no tengan costumbres es otro tema. En Colombia, el proceso de valoración y selección se encuentra respaldado por la elaboración y aplicación de las tablas de retención documental, las cuales se encuentran como un instrumento de obligatorio cumplimiento por las entidades públicas contempladas en varias de las normas colombianas y avaladas por el Archivo General de la Nación. Conclusión número 5. Cuando hablamos de valoración y selección documental, ahora tenemos que tener en cuenta que no solamente estamos hablando del documento físico, sino que estamos hablando también de documentos electrónicos y documentos en otros formatos no tradicionales. Conclusión número 6. Inequívocamente se considera que el proceso de valoración y selección documental es un trabajo exclusivo del archivista. En este sentido, el trabajo de valoración y selección es un trabajo de un equipo interdisciplinario que debe estar conformado por profesionales de las más altas cualidades, entre los que se distinguen obviamente el archivista, los ingenieros de sistemas, los abogados, los administradores y los historiadores. El Comité de Valor de Documentos fue creado acá en Perú, desde los años 80 y tantos. Después, con los años, los demás países fueron poco a poco
aceptando la idea de que no el archivero iba a ser, no podía el archivero asumir toda la carga de responsabilidad administrativa, legal, jurídica, fiscal y contable. Entonces, es que Perú es que fue el primero. Ahora último, ya qué gusto, me encanta saber que ya en otros países también están aceptando la idea del comité, de que entran otras personas a tallar, empiezan a otras personas a valorar y a estar, inmiscuirse también en los temas archivísticos dentro de la entidad. Ya. Señores, entonces, a mí particularmente me simpatiza este video porque es muy didáctico, pequeñísimo, nos indica claramente cuál es la realidad netamente archivística de la entidad. Y a ver, quiero ver si ustedes me siguen visualizando ahorita. No, quiero ir a la clase anterior, cuando hablábamos de la normatividad. Y con esto ya me estoy yendo. Ya estamos terminando la clase. No sé si se visualiza. Por favor, acá. No, en este. Vuelvo a repetir un poco la clase principal, la clase primera, sobre el modelo de gestión documental. ¿Se visualiza, por favor? Solamente ya estamos terminando nada más. Confírmeme si se visualiza el SUSI, por favor. Confírmeme si se está visualizando en este momento la última de separata, que estoy visualizando en este momento el modelo de gestión documental. ¿Se visualiza, por favor? Sí, la diapositiva. Excelente. Este modelo de gestión documental, hablamos de documentación electrónica. Estamos hablando de una plataforma, de una ventanilla electrónica única en todo el Perú, que toda la documentación ya debe de ser manejada electrónicamente. Se supone, es la meta de que los documentos ya sean digitales, que ya no se produzca tanto papel. Esa es la meta. ¿Cuándo se cumplirá? No lo sé, pero esa es la meta. Ya se estaban dándose las bases. Hablamos que para llegar a esto se tiene que tener la valoración, se tiene que identificar los valores permanente y temporal, y se tiene que identificar sí o sí las series documentales, sí o sí. Por eso se tiene que aplicar la organización, la descripción, la selección y la conservación de los documentos, ¿no? Porque una vez que ya se aplique todo esto, pues simplemente debería de ser fácil, debería. Pero entonces, Perú ha llegado a eso. Y de valorar documentos digitales todavía no, porque todavía las series documentales no se han valorado. Y decir que tenemos series digitales, no tanto. Las series digitales que se están creándose en la RENIEC, en la ONP, en el gobierno regional de Lambayeque, recién se están creando. ¿Y qué hemos dicho hace un momento? Ojo, el documento electrónico con el digital, con el papel en físico, es lo mismo, o sea, tiene la misma valoración, ¿ah? No es que uno tiene más valoración, otro tiene menos. Entonces, ¿qué hemos dicho desde el inicio? Les he dicho que valor permanente, todos desde que nacen, ¿no? Así sea papel o así sea electrónico. Tal como se entiende, ¿no? Como se entiende cómo funciona archivística la gestión de documentos en soporte papel y electrónico, desde su elaboración hasta su disposición final. Es igualito. Entonces, el valor permanente, tanto en digital, lo tienen desde que nacen, y tanto en papel desde que nacen. Con los años veremos si el documento digital que tiene RENIEC, ONP, BCR, SUNAT y el Gobierno Regional de Lambayeque, vamos a ver si de aquí a 10 años, 15 años, ese documento electrónico va a seguir siendo temporal o va a seguir siendo permanente. Porque por más nube que exista, hasta la nube también ya la vamos a colapsar. Todavía tenemos para buen par de años con la nube vacía, pero ¿llegaremos a tenerla totalmente llena o vacía? No lo sé. No sé cuánto será la producción digital de aquí a unos 5 o 10 años. No sé, porque hace muchos años decíamos que hasta que los archivos se llenen y nos dábamos muchos lujos, y hoy en día ya los archivos están todos llenos. Entonces, ¿qué es lo que hace Perú? Todo empieza permanente y con los años veamos si carecen o no carecen de valor. Señores, entonces espero que haya sido una charla del día de hoy más que nada teórica, un poco para ubicarnos en el espacio-tiempo y la situación y realidad peruana. Sin embargo, ya en la próxima clase ya entramos netamente en lo que es selección. ¿Cómo hacemos? Ya, ok, ya me has enseñado valoración. Ya te entendí que hay 5 o 10 años, hay valores que tengo que ver, los valores, valor fiscal, permanente, contable,
legal, que tengo que revisar las normas, ya. Pero una vez que ya hice eso, ¿ahora qué hago? Ya sé la parte de análisis, ya sé la parte de evaluación, ya sé la parte de investigación. Ok, ahora vámonos a la mano de los, a manos a la obra. Vámonos a la parte física, vamos a la actividad en sí. Entonces, esa actividad en sí la que vamos a ver pronto. Y en la próxima clase estaremos entrando ya a lo que es selección. El día sábado los espero, por favor. A las 10 de la mañana nos estamos viendo nuevamente con todos ustedes para entrar a la clase de selección de documentos. Por favor, la clase de selección va a ser súper interesante. Las dos que nos vienen son cada día más información que se va a entregar y que pocas veces se está entregando Central, pero he buscado pares iguales a mí. A estas clases no las hay. Entonces, para mí es un gusto y es un honor compartir toda esta información con todos ustedes. Señores, muchísimas gracias y buenas noches con todos ustedes. Nos estamos viendo hasta el día el sábado a las 10 de la mañana. Chao, chao, gracias. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, chao. Buenas noches con todos, chicos. Gracias.